David, el rey conforme al corazón de Dios. David, un simple pastor de ovejas, fue conocido como el hombre conforme al corazón de Dios. ¿Cómo alguien con tantos errores y pecados pudo recibir tal título? Lo que hizo que David fuera tan especial no fue su perfección, sino su humildad y disposición para arrepentirse y buscar a Dios en cada momento de su vida. Esta historia nos enseña que Dios no busca personas perfectas, sino corazones sinceros y dispuestos a seguirlo. Si alguna vez has fallado o te has sentido lejos de Dios, la historia de David te muestra que, a pesar de todo, Dios puede hacer algo grande en tu vida. ¿Estás listo para descubrir cómo Dios puede transformarte, tal como lo hizo con David? La elección de David como rey. Desde su juventud, David no parecía ser el candidato más probable para ser rey. Mientras sus hermanos mayores se destacaban por su apariencia y habilidades físicas, David cuidaba las ovejas de su padre, en aparente anonimato. Sin embargo, Dios ve más allá de lo que el ojo humano percibe. Cuando el profeta Samuel fue enviado a ungir al próximo rey de Israel, no fue hacia los hermanos más fuertes ni a los más capacitados desde la perspectiva humana. Dios escogió a David, el menor, porque veía su corazón. Este acto nos enseña que Dios no elige a las personas basándose en su apariencia externa o en sus logros, sino en la sinceridad de su fe y disposición para servir. David fue ungido en secreto por Samuel, aunque el trono no le fue dado de inmediato. Este tiempo de espera fue una prueba de paciencia y fe para David, que tuvo que confiar en los tiempos de Dios, sin apresurarse ni tomar atajos. Este hecho nos enseña que a menudo Dios planta un propósito en nuestras vidas, pero no lo vemos cumplido inmediatamente. Debemos esperar su tiempo perfecto, confiando en que Él cumple sus promesas en el momento oportuno. ¿Cuántas veces nos hemos sentido impacientes esperando lo que Dios nos ha prometido? La vida de David nos muestra que la paciencia y la confianza en Dios son esenciales para ver su obra manifestada. Durante este tiempo, David continuó con su vida normal, cuidando ovejas, sirviendo fielmente en su tarea. Sin embargo, Dios lo estaba preparando en silencio para lo que vendría. Aunque no era reconocido por su familia ni por la sociedad, David aprendió lecciones vitales en el campo, el coraje para enfrentar leones y osos, y la confianza absoluta en Dios. Estas experiencias serían cruciales para su futuro liderazgo. Del mismo modo, podemos sentir que nuestras tareas actuales son insignificantes, pero Dios está usando cada situación para prepararnos para lo que tiene reservado para nosotros. Cuando David fue finalmente revelado como el futuro rey, no hubo resentimiento en su corazón hacia sus hermanos ni hacia los que lo subestimaron. Esta es una lección de humildad y de cómo debemos actuar cuando Dios nos eleva. A menudo, cuando logramos algo, hay una tentación de mirar hacia abajo a los que no creyeron en nosotros, pero David nunca se dejó llevar por el orgullo. Sabía que su destino estaba en manos de Dios, y su responsabilidad era seguir siendo fiel. El momento de ser ungido no fue el final, sino el comienzo del largo camino de preparación para el trono. El corazón de David permaneció fiel a Dios, a pesar de los desafíos, las pruebas y las dificultades que enfrentarían en los años venideros. Su historia nos desafía a mantener la fe y la obediencia, confiando en que el plan de Dios siempre será cumplido en su tiempo, aunque el proceso no sea fácil ni rápido. David y su enfrentamiento con Goliat. El enfrentamiento de David con Goliat es una de las historias más conocidas de la Biblia, pero más allá de ser una hazaña de valor, esta historia es un testimonio del poder de la fe inquebrantable en Dios. Goliat era un guerrero gigante, invencible para el ejército de Israel, que se burlaba de ellos y desafiaba su confianza en Dios. Mientras el ejército, incluido el rey Saúl, temía enfrentarlo, David vio la situación desde una perspectiva diferente. Su confianza no estaba en su fuerza, ni en las armas, sino en el poder de Dios para derrotar al enemigo. Cuando David se presentó ante Saúl para ofrecerse a luchar contra Goliat, su determinación no se basaba en el orgullo juvenil, sino en su experiencia previa de confiar en Dios. Recordó cómo había derrotado a leones y osos mientras cuidaba las ovejas de su padre. Esas pequeñas victorias fueron preparaciones divinas para el desafío más grande que enfrentaría. A veces, Dios nos da pequeñas batallas que ganamos en privado para prepararnos para los momentos de mayor visibilidad y responsabilidad. La lección aquí es que ninguna victoria es pequeña cuando confiamos en Dios. David rechazó la armadura de Saúl, reconociendo que no necesitaba la protección humana. En lugar de eso, confió en lo que sabía usar, una honda y 5 piedras. Pero más allá de las herramientas físicas, su verdadera arma era la fe en Dios. Mientras Goliat se burlaba de él, David declaró con valentía que la batalla era del Señor y que Dios lo entregaría en sus manos. Esta confianza inquebrantable en Dios es lo que nos enseña que no importa lo que enfrentemos en la vida, nuestras herramientas no son las que nos darán la victoria,
sino nuestra fe en Cristo. La victoria de David sobre Goliat fue rápida y contundente, pero no fue una victoria personal. David nunca reclamó la gloria para sí mismo, siempre dio el crédito a Dios. Esto es un recordatorio de que, cuando Dios nos da la victoria, debemos reconocer su mano en todo lo que logramos. A menudo, después de una victoria, podemos ser tentados a pensar que fue por nuestra propia habilidad o esfuerzo, pero David sabía que todo el crédito pertenecía a Dios. Después de derrotar a Goliat, David no solo se ganó el respeto del pueblo de Israel, sino que también provocó el comienzo de su ascenso hacia el trono. Sin embargo, su confianza en Dios nunca disminuyó. Esta historia nos recuerda que nuestras mayores batallas no se ganan con nuestras fuerzas, sino con nuestra fe en el Señor. Al igual que David, somos llamados a confiar en Dios en medio de los desafíos más grandes, sabiendo que Él pelea nuestras batallas. La amistad entre David y Jonatán. La amistad entre David y Jonatán es uno de los ejemplos más conmovedores de la Biblia sobre la lealtad y el amor fraternal. Jonatán, hijo del rey Saúl, se enfrentó a una difícil elección: apoyar a su padre, quien veía a David como una amenaza, o permanecer fiel a su amigo David. A pesar de la complicada situación, Jonatán eligió ser leal a David, demostrando que la verdadera amistad se basa en el amor, la confianza y el sacrificio. Este tipo de amistad es raro y nos enseña cómo debemos actuar en nuestras relaciones, apoyándonos mutuamente en tiempos difíciles y honrando a Dios en todo momento. La amistad de David y Jonatán no estaba basada en la conveniencia ni en intereses personales. Jonatán, que podría haber sido el heredero natural del trono, reconoció que David era el elegido por Dios y decidió apoyar su llamado. Este acto de humildad y sacrificio nos enseña que las relaciones verdaderamente profundas no se centran en el egoísmo, sino en el apoyo y el amor incondicional. Jonatán renunció a su derecho al trono por amor a su amigo y por respeto al plan de Dios. Durante el tiempo en que David huía de Saúl, Jonatán fue un constante apoyo emocional y espiritual. Sabía que su padre quería matar a David, pero nunca dejó que eso afectara su lealtad. En muchas ocasiones, Jonatán se arriesgó para advertir a David y protegerlo. Esta relación nos muestra que una verdadera amistad no solo es leal en los buenos momentos, sino que también está dispuesta a sacrificar todo en los tiempos difíciles. ¿Cuántas veces estamos dispuestos a poner a los demás por encima de nuestras propias necesidades o deseos? Cuando Jonatán y David hicieron un pacto de amistad, se comprometieron a honrar esa relación no solo entre ellos, sino también para con sus descendientes. Esto nos enseña que una verdadera amistad trasciende el tiempo y las circunstancias. Es un recordatorio de que nuestras relaciones deben basarse en un compromiso duradero, no solo en la conveniencia del momento. Jonatán y David construyeron una amistad que no fue destruida por las circunstancias, sino que perduró a través de las pruebas. Cuando Jonatán murió en batalla, David quedó profundamente afectado, y su lamento por la muerte de su amigo es uno de los momentos más emotivos de su vida. A pesar de su dolor, David cumplió su promesa de proteger a la descendencia de Jonatán, cuidando de su hijo Mefiboset. Este acto final de amor y lealtad nos muestra el poder de una amistad basada en la fe y el respeto por el plan de Dios. Así como Jonatán y David se apoyaron mutuamente, debemos buscar relaciones que nos fortalezcan en nuestra fe y nos lleven a vivir conforme al propósito de Dios. La huida de David de Saúl. Tras ser ungido como el próximo rey de Israel, David se encontró en una situación extremadamente difícil. El rey Saúl, lleno de celos y desconfianza, intentó matarlo en varias ocasiones. David pasó años huyendo por su vida, escondiéndose en cuevas y en tierras extranjeras, siempre alerta al peligro. Durante este tiempo, David podría haber intentado tomar el trono por la fuerza, pero eligió confiar en el tiempo de Dios. Esta etapa de su vida nos enseña que, a veces, incluso cuando sabemos que Dios tiene un plan para nosotros, debemos pasar por pruebas y dificultades antes de ver el cumplimiento de sus promesas. David tuvo múltiples oportunidades de matar a Saúl y poner fin a su persecución, pero siempre se negó a hacerlo, afirmando que no levantaría la mano contra el ungido de Dios. Este acto de humildad y respeto por la autoridad de Dios es una lección poderosa sobre la paciencia y la confianza en la justicia divina. A veces, queremos tomar las cosas en nuestras propias manos y resolver los problemas a nuestra manera, pero David nos muestra que es mejor esperar el tiempo de Dios, incluso cuando la espera es dolorosa. La vida de David como fugitivo fue difícil y agotadora, pero durante este tiempo, Dios le proporcionó un grupo de seguidores leales que lo apoyaron y lucharon a su lado. Estos hombres, conocidos como los hombres valientes de David, se unieron a él en medio de la adversidad, y juntos enfrentaron numerosos desafíos. Esta parte de la historia de David nos recuerda que, incluso en los momentos más oscuros, Dios siempre nos rodea de personas que nos apoyan y nos ayudan a seguir adelante.
La comunidad de fe es esencial para nuestra fortaleza espiritual. Durante sus años de huida, David aprendió a depender completamente de Dios. No tenía un hogar, ni seguridad, ni garantías, pero sí tenía la promesa de Dios de que un día sería rey. En medio de la incertidumbre, David continuó buscando a Dios, orando por protección y dirección. Este tiempo de prueba fue crucial para su crecimiento espiritual, ya que aprendió a confiar en Dios de una manera que no habría sido posible si hubiera tomado el trono inmediatamente. Del mismo modo, a menudo nuestros momentos de mayor crecimiento espiritual ocurren cuando enfrentamos dificultades y debemos confiar en la providencia de Dios. Finalmente, cuando la persecución de Saúl llegó a su fin con su muerte en la batalla, David no celebró la muerte de su enemigo. En lugar de eso, lloró por Saúl y Jonatán, mostrando un profundo respeto y tristeza. A pesar de todo el sufrimiento que había soportado a manos de Saúl, David mantuvo su integridad y no permitió que el rencor o la venganza mancharan su corazón. Esto nos enseña que, cuando enfrentamos a aquellos que nos han hecho daño, debemos dejar que el perdón y la gracia de Dios guíen nuestras acciones, en lugar de buscar venganza o justicia por nuestras propias manos. La paciencia de David en esperar el trono. A pesar de haber sido ungido como rey desde una edad temprana, David tuvo que esperar muchos años antes de tomar el trono de Israel. Durante este tiempo, enfrentó innumerables desafíos, incluida la persecución de Saúl, la traición de amigos y momentos de profunda desesperación. Sin embargo, en lugar de tomar el trono por la fuerza, David esperó pacientemente en el tiempo de Dios. Esta paciencia es un ejemplo poderoso para nosotros de cómo debemos esperar en las promesas de Dios, incluso cuando las circunstancias parecen estar en nuestra contra. David sabía que Dios había prometido que sería rey, pero también entendía que el tiempo de Dios era perfecto. En lugar de impacientarse o tomar el asunto en sus propias manos, David confió en que Dios cumpliría su promesa en su momento. Esta confianza en el tiempo de Dios es un recordatorio para nosotros de que, aunque a veces la espera es difícil, siempre vale la pena cuando seguimos el plan de Dios. A lo largo de su vida, David enfrentó numerosas pruebas que lo prepararon para su futuro como rey. Aunque fue tentado en varias ocasiones a tomar atajos para llegar al trono, siempre eligió confiar en Dios. Esta historia nos enseña que, aunque a menudo buscamos soluciones rápidas a nuestros problemas, el verdadero crecimiento espiritual y la fortaleza vienen de esperar en el tiempo perfecto de Dios. Finalmente, cuando David asumió el trono, estaba completamente preparado para la responsabilidad que conllevaba. Sabía que no era por su propia fuerza o sabiduría que había llegado al poder, sino por la gracia y la guía de Dios. Este entendimiento lo llevó a gobernar con humildad y dependencia de Dios durante su reinado. Del mismo modo, cuando esperamos en Dios, Él nos prepara para cumplir el llamado que tiene para nosotros, y lo hace de una manera que honra su nombre. La paciencia de David al esperar el trono es un testimonio de su profunda fe y confianza en Dios. Nos recuerda que, aunque el camino hacia el cumplimiento de las promesas de Dios puede ser largo y difícil, siempre vale la pena cuando seguimos su plan y esperamos en su tiempo perfecto. Así como David fue paciente y confiado, también debemos aprender a esperar en Dios con fe y esperanza, sabiendo que su plan para nuestras vidas siempre es bueno. David como rey de Israel. Cuando finalmente asumió el trono, David demostró ser un rey conforme al corazón de Dios. Su reinado estuvo marcado por su devoción a Dios, su deseo de unificar a Israel y su compromiso con la justicia y la misericordia. A lo largo de su vida, David buscó la guía de Dios en todas sus decisiones, reconociendo que su éxito como rey no dependía de su propia habilidad, sino de su relación con Dios. Este enfoque es un ejemplo para nosotros de cómo debemos liderar nuestras propias vidas, siempre buscando a Dios en todo lo que hacemos. Una de las primeras acciones de David como rey fue traer el arca del pacto de vuelta a Jerusalén, lo que simbolizaba la restauración de la presencia de Dios en medio de su pueblo. David entendía que, para gobernar con éxito, debía poner a Dios en el centro de todo. Del mismo modo, en nuestras vidas, debemos asegurarnos de que Dios esté en el centro de todo lo que hacemos, buscando su presencia en cada decisión y acción. David fue un rey de gran éxito militar, conquistando muchas tierras y expandiendo las fronteras de Israel. Sin embargo, a pesar de sus logros, siempre dio crédito a Dios por sus victorias. Sabía que no era por su propia fuerza o sabiduría que Israel había sido bendecido, sino por la gracia de Dios. Esta actitud de humildad y reconocimiento de la mano de Dios en nuestras vidas es un recordatorio para nosotros de que, sin importar lo que logremos, debemos honrar a Dios y darle la gloria por todo. El pecado de David y su arrepentimiento. A pesar de ser un hombre conforme al corazón de Dios, David cometió graves errores durante su vida, el más notable de los cuales fue su pecado con Betsabé. David no solo cometió adulterio,
sino que también organizó la muerte de su esposo, Urías, para encubrir su pecado. Este momento oscuro en la vida de David nos muestra que, incluso los más devotos pueden caer en el pecado. Sin embargo, lo que distingue a David no es que fuera perfecto, sino su disposición para arrepentirse y buscar la restauración de Dios. Cuando el profeta Natán confrontó a David sobre su pecado, en lugar de justificarse o negar su culpa, David cayó de rodillas y se arrepintió sinceramente. Este acto de humildad y arrepentimiento es un ejemplo poderoso para nosotros de cómo debemos enfrentar nuestros propios errores. El Salmo 51, escrito por David después de su pecado, es una oración profundamente conmovedora en la que clama a Dios por misericordia y purificación. Este salmo es un recordatorio de que, cuando fallamos, siempre podemos volvernos a Dios en busca de perdón y restauración. David sufrió las consecuencias de su pecado, incluida la pérdida de su hijo con Betsabé, pero a pesar de estas consecuencias, nunca dejó de confiar en la misericordia de Dios. Sabía que, aunque había pecado gravemente, Dios estaba dispuesto a perdonarlo y restaurarlo. Este es un recordatorio para nosotros de que, aunque nuestras acciones tienen consecuencias, el amor y la gracia de Dios son más grandes que cualquier pecado que podamos cometer. Las conquistas militares de David y la expansión del reino. El reinado de David no solo estuvo marcado por su devoción a Dios, sino también por sus logros militares. David fue un líder militar excepcional, que no solo defendió a Israel de sus enemigos, sino que también expandió las fronteras del reino. Sin embargo, a lo largo de todas sus conquistas, David nunca olvidó que sus victorias provenían de Dios. Sabía que, sin la guía y protección de Dios, no habría podido lograr nada. Una de las batallas más notables fue contra los filisteos, quienes habían sido un enemigo constante de Israel. Con la ayuda de Dios, David los derrotó repetidamente, asegurando la seguridad de Israel y fortaleciendo su posición como líder. Este éxito militar fue una prueba más de que Dios estaba con David y lo estaba usando para cumplir su plan de hacer de Israel una nación fuerte y unida. A pesar de sus logros, David nunca permitió que el orgullo lo consumiera. Siempre reconoció que su éxito no era suyo, sino de Dios. Este es un recordatorio para nosotros de que, sin importar lo que logremos en la vida, debemos permanecer humildes y reconocer la mano de Dios en todo lo que hacemos. La verdadera grandeza no proviene de nuestras propias habilidades, sino de nuestra dependencia de Dios. La promesa de Dios a David y el futuro de su reino. Una de las promesas más significativas que Dios le hizo a David fue que su linaje permanecería en el trono de Israel para siempre. Esta promesa, conocida como el Pacto Davídico, no solo se refería al reinado inmediato de David, sino que apuntaba a la venida del Mesías, Jesucristo, quien sería descendiente de David y reinaría eternamente. Este pacto fue un recordatorio de que Dios siempre cumple sus promesas y que su plan de redención para la humanidad ya estaba en marcha. El pacto davídico fue una fuente de esperanza no solo para David, sino para todo el pueblo de Israel. Sabían que, aunque enfrentaran dificultades y desafíos, Dios tenía un plan para ellos y que, a través de la descendencia de David, llegaría el Salvador. Esta promesa también es una fuente de esperanza para nosotros hoy. Sabemos que, sin importar las dificultades que enfrentemos, Dios siempre cumple sus promesas y que Jesús, el descendiente de David, reina para siempre. David no vivió para ver el cumplimiento completo de esta promesa, pero confió en que Dios la cumpliría en su tiempo perfecto. Esta confianza en el plan de Dios es un ejemplo para nosotros de cómo debemos vivir nuestras vidas, sabiendo que, aunque no veamos el cumplimiento de todas las promesas de Dios en esta vida, podemos confiar en que Él siempre cumple su palabra. El legado de David y la preparación para el templo. Aunque David tuvo el deseo de construir un templo para Dios, fue su hijo Salomón quien finalmente cumpliría esa tarea. Sin embargo, David no se desanimó. En lugar de eso, pasó sus últimos años reuniendo los materiales necesarios y organizando los planes para la construcción del templo. Esta preparación nos enseña que, aunque no siempre veamos el cumplimiento de nuestros sueños, podemos contribuir al plan de Dios de otras maneras. David entendía que el templo no solo sería un edificio, sino un lugar donde el pueblo de Israel podría adorar a Dios y experimentar su presencia. Por eso, aunque no fue el encargado de construirlo, puso todo su empeño en asegurarse de que Salomón tuviera todo lo necesario para llevar a cabo la obra. Este acto de previsión y preparación es un ejemplo para nosotros de cómo debemos vivir nuestras vidas, siempre pensando en cómo podemos preparar el camino para las generaciones futuras. La relación de David con Dios fue tan profunda que, a pesar de sus errores, siempre volvió a Él con un corazón contrito. Su dedicación a la adoración, su búsqueda constante de la presencia de Dios y su amor por su pueblo lo convirtieron en un rey extraordinario. David dejó un legado que no solo se reflejó en su reinado,
sino también en las generaciones venideras. La relación de David con sus hijos y los desafíos familiares. Aunque David fue un gran rey, su vida familiar estuvo marcada por muchos desafíos. Sus hijos, especialmente Absalón y Amnón, causaron grandes problemas y dolor en su vida. La traición de Absalón, que intentó usurpar el trono, fue un momento particularmente doloroso para David. Aunque David amaba profundamente a sus hijos, sus errores como padre y su falta de acción en ciertos momentos contribuyeron a los conflictos dentro de su familia. Esta parte de la vida de David nos enseña que, incluso los más grandes líderes pueden fallar en su vida personal. Uno de los mayores errores de David fue no actuar cuando su hijo Amnón violó a su hermana Tamar. Este fracaso en impartir justicia dentro de su propia familia llevó a una cadena de eventos que culminó en la rebelión de Absalón. David, a pesar de ser un rey justo y fuerte, no pudo manejar los problemas dentro de su hogar, lo que nos recuerda que la justicia y la equidad deben comenzar en nuestra propia casa. Cuando Absalón se rebeló contra David, fue un momento de gran angustia para el rey. Aunque Absalón había traicionado a su padre y había intentado tomar su lugar como rey, David nunca dejó de amarlo. Incluso después de la muerte de Absalón, David lloró amargamente por su hijo, mostrando el profundo amor que sentía por él a pesar de todo. Este dolor nos muestra el corazón de un padre que ama a sus hijos incondicionalmente, un reflejo del amor que Dios tiene por nosotros, incluso cuando nos alejamos de él. La vejez de David y su preparación para el final. En sus últimos años, David reflexionó sobre su vida y su reinado. Aunque había experimentado grandes éxitos y también graves fracasos, David siempre reconoció la mano de Dios en cada aspecto de su vida. Sabía que, a pesar de sus errores, Dios lo había usado de maneras poderosas para cumplir su plan. Durante estos años, David no solo se preparó para su muerte, sino que también se aseguró de que Salomón estuviera preparado para tomar el trono y continuar con el trabajo que Dios le había encomendado. David pasó sus últimos años reuniendo materiales para la construcción del templo, asegurándose de que todo estuviera listo para que Salomón pudiera llevar a cabo esta gran obra. Aunque David no vería el templo construido, entendía que su legado viviría a través de su hijo y de la obra que él haría. Este acto de previsión nos enseña que, aunque no siempre veamos el fruto de nuestro trabajo en esta vida, debemos hacer todo lo posible para preparar el camino para los que vienen después de nosotros. En su lecho de muerte, David aconsejó a Salomón, diciéndole que siguiera los caminos de Dios y que gobernara con sabiduría y justicia. Este consejo fue una reflexión de todo lo que David había aprendido a lo largo de su vida. Sabía que la verdadera grandeza no provenía de la riqueza o el poder, sino de la obediencia a Dios y la búsqueda de su sabiduría. Al igual que David aconsejó a Salomón, nosotros también debemos dejar un legado de fe y sabiduría para las generaciones futuras. El legado espiritual de David y la promesa del Mesías. El legado de David no se limitó a sus conquistas militares o a su reinado como rey. Su mayor legado fue espiritual, reflejado en su relación con Dios y en la promesa de que el Mesías, Jesucristo, vendría de su linaje. Esta promesa no solo cambió la vida de David, sino que también cambió el curso de la historia para toda la humanidad. A través de David, Dios prometió traer salvación y redención al mundo entero, y esa promesa se cumplió en Jesús, el Salvador. David, conocido como el hombre conforme al corazón de Dios, fue un precursor del Mesías en muchos sentidos. Su vida de adoración, su arrepentimiento sincero y su confianza en Dios son ejemplos de cómo debemos vivir nuestras vidas como seguidores de Cristo. David no era perfecto, pero su disposición para volver a Dios en cada etapa de su vida es un recordatorio de que el amor de Dios es mayor que cualquier error que podamos cometer. David y la profunda relación con Dios a través de los Salmos. David no solo fue un rey y un guerrero, sino también un hombre de profunda adoración. Escribió muchos de los salmos que encontramos en la Biblia, y a través de ellos, podemos ver su corazón para Dios. Los salmos de David son un reflejo de su relación íntima con Dios, donde expresó sus alegrías, sus miedos, su arrepentimiento y su adoración. Estos salmos no solo nos muestran la vulnerabilidad de David, sino que también nos enseñan cómo debemos acercarnos a Dios en todas las circunstancias de la vida. En los momentos de angustia, David escribió salmos de lamento, clamando a Dios por ayuda y protección. En los momentos de victoria, escribió salmos de alabanza, dando gracias a Dios por su fidelidad. Esta variedad de emociones en los salmos nos recuerda que podemos llevar cualquier cosa a Dios, nuestras alegrías, nuestros miedos, nuestras dudas y nuestro arrepentimiento. Dios no se aleja de nosotros en nuestros momentos más oscuros, sino que está presente, escuchando y respondiendo a nuestras oraciones. El Salmo 23 es quizás el salmo más conocido de David, y es un testimonio de su confianza en Dios como su pastor y protector.
El Señor es mi pastor, nada me faltará. Estas palabras reflejan la confianza inquebrantable de David en Dios, sabiendo que, sin importar las circunstancias, Dios siempre estaría con él. Este salmo ha sido una fuente de consuelo y esperanza para innumerables personas a lo largo de los siglos, y sigue siendo un recordatorio de la fidelidad de Dios en nuestras vidas. La humildad de David y su arrepentimiento profundo. Uno de los aspectos más notables de la vida de David fue su capacidad para reconocer sus errores y arrepentirse sinceramente. A pesar de ser un gran rey, David nunca dejó que su posición le impidiera admitir cuando estaba equivocado. Su humildad y disposición para buscar el perdón de Dios son un ejemplo poderoso para nosotros de cómo debemos enfrentar nuestros propios errores. El Salmo 51, escrito por David después de su pecado con Betsabé, es una oración profundamente conmovedora en la que clama a Dios por misericordia y purificación. David no solo confesó sus pecados, sino que también buscó la transformación. En el Salmo 51, pide a Dios que le cree un corazón puro y que renueve un espíritu recto dentro de él. Esta disposición para cambiar y ser transformado por Dios es un recordatorio de que el arrepentimiento verdadero no se trata solo de palabras, sino de una transformación interna que afecta nuestra forma de vivir. Aunque David sufrió las consecuencias de sus pecados, nunca dejó de confiar en la misericordia de Dios. Sabía que, aunque había fallado gravemente, Dios estaba dispuesto a perdonarlo y restaurarlo. Este es un recordatorio para nosotros de que, aunque nuestras acciones tienen consecuencias, el amor y la gracia de Dios son más grandes que cualquier pecado que podamos cometer. David y la transición de liderazgo a Salomón. En sus últimos días, David se centró en preparar a su hijo Salomón para que asumiera el trono de Israel. Sabía que el futuro de la nación dependía de una transición de liderazgo suave y exitosa. David no solo ungió a Salomón como su sucesor, sino que también le dio consejos valiosos sobre cómo gobernar con justicia y seguir los caminos de Dios. Esta transición de liderazgo es un ejemplo poderoso de cómo debemos preparar a las próximas generaciones para que continúen con la obra de Dios. David entendía que, aunque su tiempo como rey estaba llegando a su fin, el plan de Dios continuaría a través de su hijo. En lugar de aferrarse al poder, David confió en que Dios guiaría a Salomón y lo capacitaría para cumplir su propósito. Esta disposición para pasar el liderazgo a la próxima generación es un recordatorio para nosotros de que debemos estar dispuestos a preparar a otros para que continúen con la obra de Dios, sabiendo que su plan es más grande que cualquier persona individual. David no solo pasó la corona a Salomón, sino que también le dio instrucciones claras sobre cómo seguir a Dios y gobernar con sabiduría. Sabía que el éxito de Salomón no dependería de su inteligencia o fuerza, sino de su obediencia a Dios. Este consejo es un recordatorio para nosotros de que el verdadero éxito en la vida no proviene de nuestras propias habilidades, sino de nuestra disposición para seguir los caminos de Dios y buscar su guía en todas las decisiones. 17. El impacto duradero de David en Israel y la historia de la redención. El impacto de David en la historia de Israel y en la historia de la redención es inmenso. No solo fue un gran rey que unificó a la nación y trajo paz y estabilidad, sino que también fue un hombre que buscó a Dios con todo su corazón. A través de su linaje, Dios trajo al Mesías, Jesucristo, quien salvaría al mundo. El legado de David no solo se limitó a su tiempo en el trono, sino que continúa impactando a generaciones de creyentes hasta el día de hoy. David dejó un legado de adoración, fe y arrepentimiento que ha influido en la forma en que nos relacionamos con Dios. A través de los salmos, nos mostró cómo llevar nuestras alegrías y nuestras cargas a Dios, cómo confiar en Él en medio de las pruebas y cómo buscar su perdón cuando fallamos. Su vida es un testimonio de que, aunque somos imperfectos, Dios puede usarnos para cumplir su plan de redención. A través de David, Dios nos mostró que el linaje real no estaba destinado solo a gobernar Israel, sino a traer al Salvador del mundo. Jesucristo, el Hijo de David, vino a través de su linaje para redimir a la humanidad y establecer un reino eterno. El impacto duradero de David en la historia de la redención es un recordatorio de que Dios siempre cumple sus promesas y que su plan para nuestras vidas es más grande de lo que podemos imaginar. El impacto duradero de David en Israel y la historia de la redención. El impacto de David en la historia de Israel y en la historia de la redención es inmenso. No solo fue un gran rey que unificó a la nación y trajo paz y estabilidad, sino que también fue un hombre que buscó a Dios con todo su corazón. A través de su linaje, Dios trajo al Mesías, Jesucristo, quien salvaría al mundo. El legado de David no solo se limitó a su tiempo en el trono, sino que continúa impactando a generaciones de creyentes hasta el día de hoy. David dejó un legado de adoración, fe y arrepentimiento que ha influido en la forma en que nos relacionamos con Dios. A través de los salmos,
Nos mostró cómo llevar nuestras alegrías y nuestras cargas a Dios, cómo confiar en Él en medio de las pruebas y cómo buscar su perdón cuando fallamos. Su vida es un testimonio de que, aunque somos imperfectos, Dios puede usarnos para cumplir su plan de redención. A través de David, Dios nos mostró que el linaje real no estaba destinado solo a gobernar Israel, sino a traer al Salvador del mundo. Jesucristo, el Hijo de David, vino a través de su linaje para redimir a la humanidad y establecer un reino eterno. El impacto duradero de David en la historia de la redención es un recordatorio de que Dios siempre cumple sus promesas y que su plan para nuestras vidas es más grande de lo que podemos imaginar. La vida de David es un testimonio poderoso de cómo Dios puede usar a personas imperfectas para cumplir su plan perfecto. Desde su elección como rey hasta su arrepentimiento después de sus fallos, David nos muestra cómo debemos buscar a Dios con un corazón sincero, confiar en su plan y estar dispuestos a ser transformados por su amor. ¿Estás listo para aplicar estas lecciones en tu propia vida? ¿Cómo puedes comenzar a vivir conforme al corazón de Dios, tal como lo hizo David? Si este contenido ha tocado tu vida y te ha inspirado, te invito a suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para seguir aprendiendo más sobre cómo vivir una vida de fe, siguiendo el ejemplo de David y confiando en la obra redentora de Jesucristo. Que Dios te bendiga y te guíe en tu caminar diario.